Muy buenas tardes a todos, saludos tengan todos. En esta oportunidad vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy, el tercer evento que tiene la Facultad de Ciencias de la Comunicación durante este cuatrimestre. Muy buenas tardes. La Facultad de Ciencias de Comunicación se complace en presentarles el webinar ¿Cómo afectará el metaverso a los medios de comunicación? Sean bienvenidos todos. Les recordamos que durante la realización de este evento mantenga sus micrófonos en silencio para permitir el desarrollo de la actividad. También les agradecemos llenar el formulario de evaluación que se le va a estar haciendo llegar en el chat de esta actividad del día de hoy. A continuación estaremos viendo dos videos, uno sobre las redes sociales que tiene la Facultad de Ciencias de la Comunicación y otro video sobre el metaverso. Metaverso. El metaverso es un concepto creado por Neal Stephenson en su novela de ficción Snow Crash, publicada en 1992, para referirse al ciberespacio. Perdimos el audio. Sí, ya estamos de regreso. En un momentito estaremos proyectando nuevamente el video. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Estamos atentos. Gloria de Ochis. Buenas tardes, Gloria. Saludos, profesor Abdel. Gusto de verlo, ¿ah? Señora decana, un placer para mí. Igualmente. También un gusto verte. ¿Cómo está, profesor Yuri? Saludos. Hola, Yuri, ¿cómo estás? Placer. Bien, bien, mucho tiempo. Sí, sí, sí. Hola, profesora Nedeque. Saludos. Buenas tardes a todos, saludos. Saludos, profesor Orobu. Conoce las plataformas digitales de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Latina TV. Facebook. Latina Radio Online. Galería Virtual. Y revista Latina News.
Metaverso. El metaverso es un concepto creado por Neil Stephenson. Hoy nos acompaña como expositor invitado el profesor Abdel Fuentes, periodista con más de 20 años de experiencia en prensa, televisión, radio y digital. Fue reportero, coordinador de noticias y presentador en TVN Canal 2 durante 14 años, jefe de información en Canal 4, presentador y coordinador de noticias en Telemetro Canal 13. También trabajó como periodista senior en la sección política del diario La Prensa. Cuenta con amplia experiencia como consultor y director de comunicaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Es docente de maestría y del curso de locución de la Facultad de Comunicación en la Universidad Latina, profesor de maestría en la Universidad de Panamá y ha sido docente de periodismo en la UJMA por más de 10 años. Actualmente es director del periódico semanario de la Universidad de Panamá. Posee una maestría en periodismo digital y actualmente estudia un doctorado en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. Le damos la más cordial bienvenida y ya queda con ustedes el profesor Abdel Fuentes. Bienvenido. Hola, buenas noches. Saludo cordial a todos. Veo a algunos profesores acá con nosotros. Asumo que también hay estudiantes. A la señora decana de la facultad, mi agradecimiento por tomarnos en cuenta para esta participación y compartir este espacio conversacional que vamos a sostener durante el tiempo asignado, que entiendo que son 30 minutos. Es así, profesor Chacón, ¿no? Sí, 30 minutos. Bien, el tema que se me ha asignado es cómo afectará el metaverso a los medios, ¿no? Básicamente, la connotación de medios de comunicación puede hacernos pensar en los medios tradicionales. Pero recordemos que con el desarrollo de la WWW, la World Wide Web, el Internet ha tenido un impulso y eso ha generado, por ejemplo, lo que el doctor Ignacio Ramonet denomina como la revolución tecnológica, ¿no? Y de alguna manera la revolución de la comunicación o la revolución de la información. Entonces, en ese sentido, obviamente el espectro inmediato hace pensar cuál va a ser la reacción o de qué manera podría afectar el tema del metaverso a los medios de comunicación. En ese sentido, a mí me parece interesante, antes de empezar, anunciar primero pensamientos previos, ¿no? Antes de desarrollar esta temática. Y en ese sentido, un pensamiento previo sería lo que algunos connotan como que el metaverso aún no existe. Existen ciertos componentes de los cuales debe surgir ese metaverso, que ahora vamos a revisar algunas ideas conceptuales. Y por otra parte, el otro pensamiento previo sería que en el desarrollo de este tema hagamos una mirada un tanto bajo el espectro del pensamiento crítico. Entonces, en algunas partes vamos a intentar mirar no solamente el metaverso, sino todos los componentes que están alrededor de la tecnología desde esa óptica, y también el pensamiento crítico aplicado precisamente al desenvolvimiento de los medios, lo que deberían ser los medios y lo que son los medios en un sentido. Entonces, lo primero a mirar en esa connotación de que el metaverso aún no existe, es decir, que existen toda una serie de connotaciones y realidades tecnológicas que ya se están dando, y que obviamente se habla de una suma de todos esos elementos,
En ese sentido, yo creo que es importante hacer contexto, y un contexto fundamental en este sentido es mirar, por ejemplo, comparativamente qué era el Internet antes y qué es el Internet ahora. Bueno, lo primero, también aludiendo un poco a lo conceptual, es recordar que Internet viene a ser toda una gran tubería o una gran carretera, donde hay cables, hay torres, también están las apps o las aplicaciones, están las plataformas de entretenimiento, está, por ejemplo, Netflix, está la inteligencia artificial, Alexa, está la voz en IP, están los servicios de seguridad, está la intranet, está todo lo que corre por Internet. Está obviamente la WWW también, que viene a ser todo un lenguaje, ¿no? Que es lo que de alguna manera transforma Internet en su momento. Pero, por ejemplo, mirar qué era Internet antes es entender y aceptar que era de las élites. O sea, quienes tenían acceso a Internet, ciertas élites. Por ejemplo, las élites militares, las élites científicas y en algún sentido, ¿por qué no decirlo?, las élites académicas. Pero el denominador común de los vivientes no tenía acceso a Internet. Bueno, ya después llega un momento en que tenemos acceso a Internet, ese denominador de ese común vivientes, pero ese Internet también tiene una especie de limitación o de limitaciones, en términos de que, por ejemplo, el Internet estaba en la casa o estaba en la oficina. Es decir, no, había también un obstáculo en términos de las líneas telefónicas. O sea, eso no existe hoy. Entonces, hoy el Internet está en el bolsillo, ¿no? El Internet está en un pequeño aparato que nos permite precisamente, bueno, propiamente el Internet no es el aparato, pero la herramienta, a través de esa herramienta podemos acceder a la gran red y podemos entonces conectarnos y navegar a través de la WWW. Entonces yo creo que esos aspectos son importantes recordarlos, porque eso es fundamental en términos de analizar ese futuro del metaverso, que algunos dicen ya está aquí el metaverso. Entonces ahora lo otro es, por ejemplo, desde el punto de vista del pensamiento crítico, es mirar qué aspectos del Internet han sido positivos y qué aspectos del Internet han sido de alguna manera nocivos. O sea, hasta dónde ese Internet que nos permite comunicarnos, que nos permite tener acceso, es decir, que nos permite tener una conexión con una persona que está en el otro lado del mundo, que nos permite resolver situaciones como ha sido durante todo este tiempo, y por ejemplo ahora estamos haciendo este ejercicio académico a través precisamente de Internet, a través de una tecnología que nos permite pues casi estar uno cerca del otro. En ese sentido, por ejemplo, yo creo que lo crítico acá sería hasta dónde ese Internet o hasta dónde ese acceso a la WWW en el entorno de las plataformas, en el entorno de las diversas plataformas de lo que vienen a ser los nuevos medios, que los nuevos medios no solamente vienen a ser los medios digitales, sino todas estas plataformas son los nuevos medios, las redes sociales, un blog, inclusive las aplicaciones como WhatsApp, que algunos la conciben como una red social, pero es una aplicación de mensajería instantánea que obviamente ha adquirido un perfil similar al de una red social. Entonces, ¿qué aspectos críticos habría que connotar y admitir que se han registrado a través de precisamente estas plataformas? Bueno, es la alteración o la vulneración a la privacidad o la renuncia voluntaria de la gente a la privacidad. Es decir, se va de viaje, se supone que es un viaje familiar, privado, pero todo el mundo sabe dónde está la persona de viaje, etcétera. Ustedes conocen muchos ejemplos más que tienen que ver con la renuncia a la privacidad, pero hasta dónde esa renuncia a la privacidad nos compromete o nos pone en riesgo. Pero no solamente está eso, está el tema de la alteración de la conciencia de la gente, está el tema del engaño, está el tema de los bullying o del acoso cibernético, el acoso digital.
Está el tema de otros tipos de acosos que son evidentemente y eminentemente delictivos. Entonces yo creo que eso es importante, dando ese giro crítico, ¿no? En términos de ese Internet que tenemos ahora, el Internet que teníamos antes y todo lo que nos permite, por ejemplo, hacer ahora. Quiero revisar con ustedes algunas frases o ideas. Estas frases o ideas nos ayudan a concebir un poco una amplitud connotativa sobre lo del metaverso. Entonces, por ejemplo, una idea es que la tecnología no es estática. Bueno, y hacia eso se supone que van los que hacen referencia al metaverso. Y es que esa tecnología que no es estática es lo que permite que hoy, de pronto, por ejemplo, podamos tener una realidad aumentada. Una realidad aumentada que no es una realidad futura, como algunos la conciben en términos de metaverso, es que ya existe una realidad aumentada. Es que ya hay empresas que venden una gafa y ya usted está en tercera, como si estuviera en tercera dimensión, pero está en un lugar específico. El metaverso es un engaño. Bueno, algunos sustentan que ya existe toda la tecnología abierta en toda su diversidad, y no solamente la tecnología, otros rubros que giran alrededor de la tecnología que hacen pensar en que hay quienes están tratando de, bajo la especulación, hacer negocios con el concepto del metaverso. Son ideas, frases para ir connotando el metaverso. Otra idea es, bueno, que abunda la especulación. Una especulación que, por ejemplo, se va hasta decir que hoy el metaverso tiene un valor de 500 millones de dólares en el mercado y que podría elevarse a 2 billones, es decir, 2.000 millones de dólares, cuando propiamente hablando los propios gurús y expertos y representantes de las empresas como Facebook, que hoy se llama Meta, aceptan que todavía no estamos propiamente dicho en esa era, porque podría ser también concebida como una era, la era del metaverso. ¿Será que el metaverso es tecnología? No, habría que preguntar. Claro, obviamente que hay tecnología en el metaverso. ¿Será que el metaverso es va a ser un nuevo modelo de negocio, un modelo económico diferente? ¿O es un modelo económico no quiero decir la palabra subyugado, sino que está en segundo lugar dentro del sistema capitalista? ¿Será una nueva forma de entretenimiento y de distracción para los chicos, para los adultos? Es decir, ¿será una distracción más cautivadora que aumentará, por ejemplo, los temas de la adicción en la juventud y también en los adultos? ¿Será también una forma de concebir el metaverso? ¿O también será ese espacio de entretenimiento que pudiese girarse el concepto de entretenimiento a distracción, es decir, un motor distractivo para manipular, para mantener las conciencias dormidas que no reaccionen? Entonces tiene que ver también con una frase, con un pensamiento alineado al pensamiento crítico. ¿Será que el metaverso es una era? Como mencionaba hace un momentito. Profesor Chacón, le agradezco que me avise cuando me faltan 15 minutos. De manera, gracias, profesor. De manera que esa es otra manera también de acuñar una idea, un pensamiento a la concepción, a la connotación de qué es el metaverso, porque la gran pregunta que muchos se hacen, pero ¿qué es el metaverso? Bueno, cada uno tiene su definición en función de lo que encuentra en Internet, pero lo que encuentra en Internet es diverso. ¿Será también que el metaverso realmente es una gran red conectada? Bueno, los expertos dicen que no, que todavía no, que hay pedazos de metaverso, hay fracciones de metaversos aquí, metaversos acá, eso de la realidad aumentada, eso, por ejemplo, de las criptomonedas. ¿Será que el metaverso es la construcción de una gran red que obviamente va a estar en Internet, que es lo que dicen algunos críticos, que ya existe en Internet, o no? Es decir,
una red supeditada a Internet, una red en Internet, o no, es decir, otra red. ¿O será que el metaverso también es una red que conjugue tecnologías? Bueno, ahí eso coincide un poco más con los representantes de empresas de entretenimiento, de producción audiovisual, de producción de otro tipo de servicios, etcétera, que se van orientados un poco hacia eso, ¿no? La conjugación de tecnologías, de realidad aumentada, de interacciones, de videojuegos, de gafas, de otros dispositivos. Bueno, hay quienes dicen que el Internet de pronto va a estar en unos lentes, ¿no? No solamente en las gafas esas grandes ahora que se utilizan, que ya existen, sino de pronto unos lentes. Todo eso entra en la especulación, en la conjetura de lo que va a ser el metaverso. Y por ejemplo, hay unos que se van un poco más allá en cuanto a lo visual. Dicen, bueno, unos ojos de contacto, unos lentes de contactos que te van a permitir tener acceso a interacción, recibir información, etcétera. ¿Será que el metaverso permitirá que existan múltiples profesiones? Es decir, por la diversidad de lo que implicaría esa nueva concepción o esa nueva realidad tecnológica que va a abrir espacio a una diversidad, a una cantidad inimaginable de profesiones. ¿Será que con el metaverso el mundo de los juegos será más inmersivo? Bueno, dicen ya es inmersivo, por lo que mencionábamos hace un momento de las gafas. Es decir, que hace vivir al espectador una realidad más auténtica, ¿no? Que es lo que tiene que ver con inmersivo. Hay un experto en realidad virtual, él se llama Roberto Moreno, en la web Merstation. Él es un poco radical en un sentido y hace mención de que, bueno, por una parte de que puede ser el gran desarrollo de las comunicaciones globales que ya existen. Él dice, no, que en el metaverso ya existen esas comunicaciones globales y están hablando de un ideal futuro. Pero a la misma vez dice, por eso, por el tema de que ya existen todas esas variedades, dice no existe, ¿no? Y surgen entonces la especulación de ideas, y él es el que apunta al tema de lo que mencionábamos antes, hace un momento, sobre los 500 millones en 10 años, que pudiera subir su valor a 2.000 millones, 2 billones. Bueno, también hay quienes hablan de que, bueno, ¿será que el metaverso es la cuarta generación de la computación? ¿No? Primero estaban los ordenadores, después los ordenadores personales, después la tecnología celular y ahora viene el metaverso. Otra idea o pensamiento sobre el metaverso. Hay otra web, Digital Information, que hace alusión, y hay otros entornos de Internet que también hacen mención de que la frase metaverso más bien se usa por primera vez en una novela de ficción de 1992 titulada Snow Crash. Y metaverso viene a ser entonces una combinación del prefijo meta, que significa más allá, y verso, que tiene que ver con universo, es decir, más allá del universo. Otro pensamiento para acuñarlo en ese intento de conceptualizar lo que es el metaverso. Ahora también hay quienes le consideran una realidad alternativa. Un universo donde van a converger las tecnologías y va a converger la interacción. Ahora, es interesante, por ejemplo, lo que mencionábamos hace un momento en función del interés de las industrias, ¿no? Con el tema del metaverso. Y, por ejemplo, está el caso de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, pero además dueño de WhatsApp, de Instagram, que ya le cambió el nombre a la empresa. Ya no se habla de Facebook, sino que se habla de Meta. Y la identificación con lo que él considera como una novedad tecnológica, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, ellos han contratado expertos y están trabajando con expertos precisamente en el tema del metaverso, ¿no? Y además está, por ejemplo, el asunto de que Facebook compró una empresa llamada Oculus, que son fabricantes de las gafas de realidad virtual, que es lo que hace un momento mencionado. Ahora también se asocia con otras realidades que ya existen en el metaverso. Entonces, hay una serie obviamente de elementos que están alrededor para concebir el metaverso
y que los propios gurús y que los propios empresarios, que los propios tecnólogos que están detrás del tema admiten que todavía no estamos en la era del metaverso, ¿no? Entonces también está la connotación o la idea de la multiplicación de la experiencia de los juegos online. Bueno, ya por ejemplo usted ve lo que ocurre con los chicos que inclusive pueden apostar y ganar dinero a través de los juegos online, de diversidad de juegos, desde los deportivos hasta los otros juegos que ya entran un poco más en el pensamiento ese de la ciencia ficción. Que a veces esa ciencia ficción se convierte en realidad. También está lo otro, otra frase, otro pensamiento que tiene que ver con lo que hablábamos de las especulaciones de que, bueno, por ejemplo, hay quienes conciben de que el metaverso no va a usar el modelo capitalista, ¿no? Es decir, va a ser más inmersivo, más inclusivo. Y hay otros rubros alrededor de todo lo que tiene que ver con la tecnología, como el e-commerce, ¿no? Todo lo que se puede hacer, cómo podemos comprar, pero cómo puede ese e-commerce cambiar. Hay quienes inclusive dicen, uy, un e-commerce diferente, no ahora un cuadrito donde te aparece el producto y el precio, sino un e-commerce donde tú entras al almacén, a la tienda, y tú caminas por la tienda y tú no necesitas estar en la tienda, porque esa realidad virtual aumentada, esa inmersión te hace sentir en la realidad, no en lo virtual, que no es necesariamente la realidad, aunque lo virtual hace mucho tiempo dejó de ser tan virtual y se ha convertido en realidad. Y ahí está el caso de los delitos que se dan a través del internet y de la web. Entonces, hasta aquí esta parte, no sé si tengo permiso para abrir espacio a preguntas. Sé que hay un periodo para preguntas, pero no sé si de pronto alguien quiere hacer alguna pregunta o comentarios sobre este tema para entonces entrar propiamente en la respuesta de cómo puede afectar el metaverso a los medios de comunicación, que también viene a ser de alguna manera un tanto especulativa, pero que vamos a sustentarla y a basarla en realidades sobre los cambios tecnológicos y la reacción de los medios. Profesor Chacón, usted me dirá si tengo Sí, permiso claro que o no. sí, el espacio y el momento es adecuado y pertinente para realizar este encuentro de preguntas y respuestas. Adelante. Ok, gracias, profe. ¿Alguien que se anime o que no se anime? ¿O que quiera hacer un comentario? Pues bastantes personas, 40 y qué, 42, sin sumarnos a usted y a mí, profesor. Buenas noches, soy estudiante de Publicidad y Mercadeo en la Universidad Latina y yo quería hacer una pregunta escuchando un poco sobre lo que estamos hablando, y usted está hablando y de repente me entra un susto porque hablamos mucho de virtualidad y mucho como de un mundo paralelo más bien en el que supuestamente todo lo vamos a todo lo vamos a tener sin salir de casa. Entonces, pensando un poco en el lado negativo, porque veo muchas cosas positivas en temas de, por ejemplo, cómo, pues investigando un poco cómo practicar una cirugía por medio de la realidad virtual, ¿no? Cómo hacer publicidad también por medio de la realidad, que ya está sucediendo, en ciertas marcas ya lo están haciendo. Sí. Pero en el lado negativo, buscando el lado negativo y en el lado ético del metaverso y hasta dónde quieren llegar, o sea, ¿cuál cree usted que, según su manera de ver las cosas, pudiera ser el lado más negativo de toda pues de toda esta revolución o esta era que quieren, pues, o cuarta revolución tecnológica que quieren, pues, que nos están tratando de vender y todo lo demás, ¿no? Entonces, su opinión al respecto. Bueno, Nadia, ¿verdad? Sí. Nadia de Hachén. Nadia, los propios actores principales de las empresas tecnológicas, de las empresas de marketing, de las empresas de producción de material audiovisual, etcétera, de juegos, etcétera,
aceptan que, por ejemplo, el tema de la seguridad es un tema puntual que obviamente que ya hay cierta regulación en ciertos países. Por ejemplo, en el entorno europeo hay regulación sobre el tema. En Estados Unidos hay ciertas regulaciones. Acá en América estamos un poco más desprovistos de regulación. Aquí en Panamá yo casi no veo regulación. Pero el tema de la seguridad sería un problema obviamente ético por todo lo que pudiese ocurrir, ¿no? Que ya ocurre, pero que claro, con un espectro tecnológico mucho más avanzado que el que tenemos ahora, y decías tú al principio, me aterra pensar en que todo lo vamos a hacer de casa. Bueno, yo creo que, yo voy a decir algo que a algunos no les va a gustar, pero yo creo que yo creo que existen los laboratorios sociales. Yo creo que lo que ha estado pasando ha sido un laboratorio social, a ver cómo ha sido la reacción de la gente encerrada en casa y preferir esto que es frío, que no nos integra, o sea, no es lo mismo que estemos aquí a que estemos físicamente, etcétera. Entonces, por ahí, en ese camino, mirando lo que ha estado pasando y lo que está pasando ahora mismo con la tecnología, obviamente que sí, habrían algunos aspectos que tienen que ver con el espectro ético. Y obviamente, por eso en una de las partes mencionaba hasta dónde también el metaverso será una forma de mantener los elementos distractores. Entonces, distracción y distractor y entretenimiento no necesariamente son sinónimos. Un tema es que yo, en un momento dado, me siento al cine, frente a una pantalla en el cine o a la televisión, a ver algo para relax. Y otro tema es que eso es un factor distractor que los poderes están promoviendo para precisamente mantener lo que denomino yo la alienación, ¿no? No sé si con eso más o menos respondo su pregunta. Sí, sí, ya entiendo un poco, profesor. O sea, es un poco complejo y pues habría que ver mucho las regulaciones pues que les tendrían que poner, ¿no? Hasta dónde poder llegar con tanta tecnología, ¿no? Gracias, Sí. profesor. ¿Cómo no? ¿Alguien más? Si no, entonces paso ya a responder. Sí, profesor. Sí, adelante. Bueno, yo soy estudiante de periodismo y más que hacer una pregunta, quería como que dar mi opinión, básicamente, sobre el metaverso. Adelante, Álvaro. Vale. Yo sinceramente, yo lo que estoy viendo acá, aunque todavía no sabemos muy bien cómo va a ser el metaverso, nada más hemos tenido pequeños indicios, ¿no? Realmente Bueno, siento... ya hay indicios que no son tan pequeños. Bueno, sí, exacto. Pero no, obviamente tampoco tenemos una idea de cómo realmente lo va a hacer, porque, ¿sabes? Todavía faltan muchas cosas por decir y muchas cosas que aún no ha dicho Zuckerberg. Pero bueno, realmente siento y ya se me va formulando como una idea en la cabeza, en la que vamos a tener una suerte de sociedad distópica, realmente todo lo contrario a una sociedad ideal, puesto que no, ¿cómo puede ser una sociedad en la que la gente no sale a las calles, no se enfrenta a la vida diariamente? Eso es algo que es muy contraproducente. De hecho, me recuerda mucho, no sé si vio la película Los Sustitutos de Bruce Willis. Sí. Bueno, esa película me recuerda mucho a la idea del metaverso, un poco distinta, pero al mismo tiempo es igual. La gente encerrada en sus casas, enfrentándose a un montón de problemas físicos. O sea, nosotros no estamos hechos para vivir sin acción, sin tener toque con la vida. Realmente me parece algo muy peligroso. No sé qué opine usted sobre eso, profesor, pero bueno, esa es básicamente mi opinión. Yo creo que de manera optimista, porque yo no soy muy optimista en torno a lo que viene para el futuro, pero de manera optimista yo creo que también debemos intentar no ser tan radicales en el sentido de que, bueno, de pronto todo el mundo va a estar encerrado. Yo creo que sí, la gente va a estar en la calle con los lentes, pero así como pasa hoy, que un chico, una chiquita, o un adulto, un viejito, una viejita, porque ya no solamente son los chiquitos y las chiquitas. Está por ahí como un autómata con el teléfono y hasta se tropieza con alguien, o lleva los audífonos y va caminando por la calle en un sentido de absoluta irresponsabilidad, porque va cruzando la calle y un carro, un conductor toca la bocina y no lo escucha, etcétera, ¿no? Yo creo que sí, en algún sentido
va a existir esa actividad social común, cotidiana, de que sales a un lugar, compras algo, vas a una tienda, etcétera, ¿no? Porque, Claro. porque obviamente siempre hay las excepciones, ¿no? Siempre hay las excepciones. No, pero es que igual como que todo esto tiene como que una base y es el hecho de la desconexión con la realidad. Y aunque incluso mucha gente está en las calles, como usted bien dice, salen con los celulares, no están pendientes de lo que está pasando a su alrededor. De hecho, me recuerda mucho cuando salió el famoso juego Pokémon Go, creo que era, en el Sí, que muchas personas salieron a la calle que buscar Pokémones y tal, en una suerte de realidad virtual, bueno, los celulares tal, y cuánta gente no sufre accidentes en la calle por no estar viendo los lados, tal. ¿Cuántos accidentes hubo? Bastantes, la verdad. No podría decirle con datos, la verdad, pero sé que hubo una cantidad importante de accidentes. claro. Es algo que en verdad asusta, pues, porque es la base de todo esto. Más allá de salir o no, siento que es algo que no lleva a nada bueno. Puede ser, a ver, hay cosas provechosas, yo no digo que no, tampoco quiero ser radical, pero también hay cosas que son más bien contraproducentes. Claro, Pero bueno, sí, lamentablemente, yo creo que sí se pueden hacer, yo creo que sí la colectividad puede hacer acciones, pero siento que la colectividad está muy dormida. Sebastián, usted tiene la mano levantada, adelante. Sí, buenas noches, profesor. Yo más que todo Buenas les tenía noches. una pregunta, pues como estamos hablando de un mundo virtual, ¿verdad? Obviamente ese mundo virtual va a estar limitado a regiones donde ocupen la misma plataforma. Me refiero, digamos, a Meta, a Facebook. No todo el mundo ocupa Facebook. Digamos, en Europa, Facebook ha bajado mucho por cuestiones de privacidad y todo eso, por la protección por la seguridad de información privada, todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿usted sabe si existen así otras plataformas o qué tan bienvenido es el metaverso a nivel global, no solo en la región occidental esta de América? Cuidadito porque dele, no se preocupe. Bueno, yo creo que, por ejemplo, ahí sería bueno ilustrar ese gráfico con los temas de algunos países asiáticos, ¿no? Por ejemplo, la Corea del Norte, por una parte, China, por Correcto. otra, que tienen sus propias plataformas y inclusive Rusia y otros países que no necesariamente tengan que ver con temas de socialismo, de comunismo, sino que tienen un poquito más de conservación en función de lo que ellos respetan o conservan como su identidad nacional, en función de esas identidades nacionales que inclusive estas plataformas son invasivas y que de alguna manera alteran la identidad cultural de los pueblos. Eso podría ser una especie de ejemplo. Y de ahí por eso que hay quienes dicen que eso es muy complicado, de que cómo va a ser una unión o una conexión. Pero, por ejemplo, el chico este que yo citaba hace un momento, él hace una especie de gráfica y cuando usted ve la gráfica, usted queda wow, un poco así como impresionado, porque yo diría que tiene que ver un poco con la combinación de lo que ha sido la www, lo que permite hacer Internet y otras cosas. Por eso en una de las frases decía, bueno, será una gran red supeditada, estará debajo de Internet o no, o será otra gran red. Los gurús y los que representan a estas poderosas empresas multimillonarias, estas multinacionales del billete, hablan de que hay mucha inversión que habría que hacer y que hay empresas que no la pueden hacer. Pero bueno, es que entonces ahí vienen los temas ya económicos y sociológicos Y sobre, políticos también, regulaciones, todo sí, eso, ¿verdad? por ejemplo, sobre los monopolios, los oligopolios, y también viene sobre el globalismo, etcétera, que no pudiese uno dejar al margen pensando críticamente también el tema del globalismo, ¿no? Y no estoy hablando de globalización, estoy hablando de globalismo, que no son sinónimos. Delibets. Hola, buenas noches. Pronuncia mal tu nombre, ¿verdad? Discúlpame. No, no te preocupes. Deilbet. Sí. Ok. Era más que todo entre un comentario y una pregunta. Con todo este tema del metaverso y todas las inversiones en este desarrollo, ¿se ha tomado en cuenta o sabe usted si se ha tomado en cuenta o se ha estudiado las repercusiones que tengan sobre la salud mental este tipo de innovaciones? Porque
por ejemplo, las redes sociales ya se comprobó que la hiperconectividad aumenta los trastornos de personalidad como depresión, ansiedad, múltiples personalidades. En 103, de este lado. Bueno, sí, adelante. Te va por este elevador que está aquí, el de atrás, te llega directo. Hay algunos que tienen el micrófono abierto, les agradecemos si pueden cerrarlo. Sí, exacto, hay un micrófono abierto. Sí, no sé si usted terminó con la pregunta. Entonces sí, sería interesante como saber si se está tomando en cuenta, ya que es una inversión grandísima y que va a impactar fuertemente a nivel social, si se está tomando en cuenta este tema social realmente. Bueno, lo que pasa es que esto no es un tema de que hay de pronto un gobierno puntual y los otros gobiernos decidiendo cómo va a ser esto. Acuérdate que aquí hay un tema de intereses monetarios, aquí hay un tema de posicionamiento, aquí hay un tema del avance de la tecnología, que no hay forma de detenerlo. Obviamente está el tema moral y ético, que respondía a una de las preguntas sobre los temores, y entra un poco lo que tú dices. Bueno, es que ya, como dice, por ejemplo, Roberto Moreno, es que de alguna manera, eso que llaman metaverso es que ya existen esas realidades tecnológicas en donde ya se están vulnerando derechos, donde ya se está esclavizando mentalmente a la gente, donde se está subyugando mentalmente a la gente. ¿Me explico? Ya eso está ocurriendo. Y obviamente el gran problema es quienes están detrás de todo esto, las grandes multinacionales, las grandes poderosas. Por ejemplo, Facebook no solamente es una empresa que tiene una diversidad ahora de ventas de servicios y productos, sino que Facebook también es tiene como socio una agencia central de inteligencia, es decir, que también entran los aspectos de los intereses políticos hegemónicos de las potencias, no solamente las potencias económicas, sino las potencias militares. Entonces no podríamos concebir que bueno, y están preocupándose por el aspecto social y mental de la gente. Por supuesto que a nadie le preocupa eso, pero es una realidad. Y una realidad que obviamente, como decía hace un momento, hasta donde las colectividades están dormidas, ¿no? Hasta donde la gente está dormida, hasta donde la gente reacciona, hasta donde la gente es tan responsable de evitar que un niño de 1 año, de 2 años, esté pegado a esa tecnología, que no solamente le afecta visualmente, que ya está comprobado, que hay niños que se les ha atrofiado la visión, sino que se les atrofia también el cerebro, porque les están anulando la capacidad de razonar. Bueno, uno más, profesor Chacón, yo creo que ya es tiempo de que entre en la otra parte, ¿verdad? Y Diomedes, creo. Vamos con Diomedes y entonces entro con la otra parte. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Profesor, al principio tenía una pregunta, pero al transcurrir la presentación, pues me ha creado más dudas. Voy a mencionar varias de ellas y bueno, quizás por tema de tiempo no me pueda aclarar todas, pero las que pueda, profe. Quisiera saber si fue la pandemia y todo esto del encierro, la cuarentena, un adelanto de lo que se viene con el metaverso. Me refiero a que porque se aumentó el uso de todo lo que eran las herramientas digitales, virtuales y todo eso. También si desaparecerían las ventas físicas, las que son personales, de tiendas, por ejemplo, ya que en eso se involucran emociones como el tacto, los olores, etcétera. Tengo otras que si solo buscaremos emociones visuales, ¿y dónde quedarían esas actividades como las demostraciones, ya sean comestibles o olores? Eso es todo, profesor. Gracias. Bueno, lo primero, la primera, yo diría que críticamente sí. La primera pregunta, la respuesta críticamente sí. O sea, sí. Evidentemente ha habido una manipulación horrorosa. Y hay gente que todavía no despierta. Y lo voy a dejar hasta ahí. Para no meterme en problemas. Y la segunda, lo de las tiendas, bueno, ya yo lo respondía, ¿no? Miren, cuando llegó, estaba la radio y llegó la televisión y dijeron, bueno,
la televisión va a desplazar a la radio. No ocurrió. Cuando llegó la tecnología, llegó Internet, Internet va a reemplazar. No ocurrió. Cuando llegó la era digital en su desarrollo, lo que el franco-español, el periodista y sociólogo Ignacio Ramonet denomina la revolución de la tecnología, llegó la información, las redes, etcétera. ¿Desapareció el periódico? No. ¿Hay una reducción del periódico? Sí. Sí, eso es indiscutible. Pero la prensa per se, como prensa, prensa viene a ser lo que es el periodismo impreso. Hubo una adaptación, que eso lo voy a mencionar ahora en la otra parte de qué va a pasar con los medios. Hubo una adaptación y existe ahora lo que se conoce como el periodismo digital. Entonces, igual puede pasar con las tiendas. O sea, el cine, dijeron, el cine va a desaparecer. Cuando llegó, bueno, quizás algunos de ustedes, no sé, tengo muy jóvenes, pero el Betacam, y creo que el VH era la otra, no sé si saben de eso, los cassettes, uno compraba las películas, y la alquilaba, perdón, o la comprabas y la veías en casa. Y entonces, bueno, van a acabar con el cine. Ahí está el cine. Vinieron las plataformas de entretenimiento como Netflix y las otras de Sony y las otras empresas multinacionales. Y ahí está el cine. Así que yo creo que también puede pasar lo mismo, ¿no? Y lo otro era que las emociones visuales. Bueno, hay un problema en las emociones visuales porque el ser humano es enteramente visual. Pero también, también por el tema de las juventudes. Los jóvenes, estas nuevas generaciones son las más susceptibles y ellas son fieles fanáticas de todo esto. Bien, vamos a entrar entonces ahora. David, David Delgado, vamos a que ahora en el otro periodo que viene ahora la parte que tengo que responder sobre la razón de mi existencia aquí en este momento, que es cómo va a afectar el metaverso a los medios. Entonces ahí te damos espacio para que puedas preguntar. ¿Te parece, David? Excelente, gracias. ¿Cómo no? Bien. Este coloquio, este escenario académico de análisis, de razonamiento, etcétera, se denomina cómo afectará el metaverso a los medios de comunicación. Entonces, obviamente, yo no soy ¿qué? Un gurú del futuro. Yo no soy un agorero, yo no tengo una bolita mágica, pero vamos a tratar de hacer algunas respuestas a análisis en función de las realidades que ya tenemos. Y en ese sentido, uno puede ser, por ejemplo, que a las nuevas generaciones no les interesa lo tradicional. No les interesa lo tradicional. Pero también hay que pensar que hay toda una construcción. Es decir, hay todo un movimiento ideológico para que a nuestros jóvenes, a nuestras generaciones que empiezan a crecer, los jóvenes que ya están tanto adultos, pero los chiquitos que vienen creciendo, que tengan una aversión a lo tradicional. Lo tradicional es anticuado, lo anticuado es malo, lo anticuado es equivocado, mis viejos están equivocados, ¿sí? ¿No? Hay toda una construcción sobre eso. No es solamente una construcción social, es una construcción ideológica, es una construcción de lenguaje, es una construcción conductual. Entonces, ojo con eso, ¿no? Eso es importante. ¿Y por qué mencionarlo? Bueno, porque obviamente todas estas generaciones son mucho más, están más dispuestas y más hambrientas, por decirlo de alguna manera, a esto que llaman metaverso. Pero además de eso, obviamente los medios tienen una sustancia tradicional, tienen un gen de tradición. Entonces, ya lo vemos, o sea, los jóvenes, hay jóvenes de ciertas edades, menores y adultos, que ya no ven televisión, no consumen televisión. Estoy hablando de la televisión como medio tradicional, no estoy hablando de la televisión en internet, porque recordemos que la televisión también está en internet. Estamos hablando de la televisión tradicional, no la ven. El periódico, no lo ven, no lo leen. La radio, no la escuchan. Bueno, hay aplicaciones para escuchar música y ellos se van por ahí, se van por todo lo tecnológico. Entonces, obviamente eso es una realidad que
bueno, no sé si algunos la conciben como que ha afectado a los medios, pero obviamente ha sido un impacto. Eso es indiscutible, ¿no? Entonces, obviamente los medios han hecho algunas acciones que ahora las vamos a mirar. Otro aspecto, otro elemento para esta respuesta, o para responder esta pregunta, es que entonces estas generaciones no acceden a los medios tradicionales, pero sí acceden a los nuevos medios, que como decía al principio, vienen a ser todas las plataformas. Ellos están en los nuevos medios, ellos no están en los medios tradicionales. Y obviamente eso ha reducido hasta cierto punto, podríamos decirlo desde la orientación financiera, la capacidad del medio. Lo ha reducido, eso es evidente. Se lo dice alguien que ha trabajado por mucho tiempo en medios. Claro, ha habido oportunismo para hacer reducción de personal, etcétera. Eso es otro tema, ¿no? Pero sí, sí. Y esa gente, esas generaciones que entonces acuden a esos nuevos medios, obviamente ya no están en esos medios y como digo, esos medios obviamente sí han sido afectados. Pero no han sido tontos, ¿no? Porque ellos tienen presencia también entonces en las plataformas, ¿no? Y hoy usted mira los medios y los medios tienen más seguidores en algunas redes que cualquier otro. Compiten con algunas personas o algunas empresas. El modelo de negocio sí, siempre ha sido la publicidad y sigue siendo la publicidad. Inclusive en las plataformas es interesante, inclusive en Internet, usted ve que el medio de negocio sigue siendo la publicidad y cada vez está más invasiva. Usted entra a una plataforma, a una web y le bombardean. Es decir, antes, por ejemplo, te daban la opción de que tú saltaras el anuncio. Saltar el anuncio. Ya no te dan nada de opción de saltar el anuncio. Ahí dicen, aguántate el anuncio, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono el tema del modelo de negocio de los medios? Porque ellos siguen anclados en la publicidad cuando hay otras oportunidades de hacer negocio que no sea solamente la publicidad como modelo de negocio, es decir, como la forma como yo soy una empresa y gano. Entonces hay un retardo. Si lo conectamos con eso del metaverso, wow. Pueden pasar cosas interesantes, pueden haber desapariciones, extinciones totales de algunos medios, como puede haber un resurgir, ¿no? Y eso me lleva entonces a marcar que desde una mirada económica, algunos medios sí han logrado adaptarse a las realidades, ¿no? Y han hecho propuestas de cambios. Entonces hay medios que tienen sus espacios, ¿no? Hay medios que, por ejemplo, les va mal en la transmisión directa si es una televisora, pero cuando tú abres el internet, wow, tienen lo que no tienen en la televisión lo tienen en internet. Bueno, también ha sido muy, yo diría que confuso el concepto eso de las audiencias, porque realmente las audiencias no han sido medidas científicamente. En cambio, en internet las audiencias sí son medidas científicamente. Claro, existen unas cuestiones como, por ejemplo, que me obligan a mí a ver un anuncio y eso obviamente la publicitaria lo contabiliza para cobrarle a su cliente. Cuando yo estoy obligado mirando el anuncio y de pronto lo estoy oyendo, pero no lo estoy escuchando. Por ejemplo, también está el tema de cómo los medios corrieron, lo decía hace un momento, cómo los medios corrieron a las redes sociales, en tema de información, por ejemplo, porque se dieron cuenta que la información llegaba primero por las redes y ellos se quedaban atrás. Ahora, ¿qué hicieron los medios hábilmente? Bueno, lo que hace el periodismo responsable. Mientras una persona te postea una fotografía o un video o te escribe un texto de una supuesta información que al final es desinformación, porque no existe la información falsa, existe la desinformación. Cuando a usted le están diciendo mentira, no le llame eso información, porque no es información, es desinformación. Entonces los medios responsables, ¿qué hicieron? Bueno, nosotros ampliamos los contenidos que en momentos, no siempre, algunos irresponsables en las redes, lo que hacen es especular, desinformar, desorientar, aterrorizar, bla, bla. Ese es otro aspecto importante para responder cómo podría afectar el metaverso a los medios de comunicación, y son afectaciones que ya existen, que obviamente se van a extender o van a multiplicarse de alguna manera. Las historias diferentes, por ejemplo, también es
otra adaptación que algunos medios han hecho, es decir, un medio que le asegura, un medio que se va por otro modelo de negocio. Dice, bueno, mi modelo de negocio no va a ser la publicidad. Mi modelo de negocio va a ser que la gente cree en mí y la gente aporta, ¿no? Como en el caso de Le Monde Diplomatique, donde está dividido los accionistas, ¿quiénes son? Periodistas y trabajadores del medio, lectores, son accionistas, y los dueños, son tres. Entonces, de pronto un modelo de negocio que dice, bueno, las donaciones o los aportes, pero ¿por qué aporta? ¿Por su linda gracia? No, porque es un medio de credibilidad, porque es un medio responsable, porque es un medio que no desinforma, porque es un medio que no especula, porque es un medio que no aterroriza, como han hecho los medios con este tema del virus. Se han dedicado a aterrorizar a la humanidad. No entremos en discusión sobre que sí, que no, que esto, que lo otro. Entonces, eso es importante también de esa mirada que hay medios que han tenido de la adaptación a la tecnología y que lo puedan hacer en el caso de esta era de metaverso, y los otros que seguirán quedándose rezagados hasta desaparecer, porque hay muchos medios que han desaparecido. Y obviamente eso tiene que ver con la manera como se cuentan las historias, ¿no? Pero también está, por ejemplo, una aproximación de la realidad, así como ya hay una aproximación a través de esta tecnología, estos lentes, que puede hacerse precisamente en programas de información, ¿no? De pronto un traslado a una guerra o un traslado, bueno, la guerra también es muy manipulada, la información, hay mucha desinformación, pero por ejemplo, un escenario de protesta en las calles, la policía reprimiendo a la multitud, a los grupos organizados, a los sindicatos, a los grupos sociales, y llevar esa realidad aumentada a través de la transmisión en directo, adaptación que pudiese darse y que ya se pudiese hacer. Y también está la forma como ya lo hacen algunas televisoras con el tema de los juegos, ¿no? Los juegos virtuales, los espacios que ocupan en televisión. Ya por ejemplo, hay televisoras que te transmiten directamente a estos chicos que juegan fútbol, ¿no? Este fútbol que no es fútbol, es un fútbol ficticio, que tiene más o menos la concepción esa del avatar, etcétera, jugando, y yo soy Pelé o yo soy Messi, etcétera. Yo creo que también eso puede ocurrir, ¿no? En ese futuro, de esa afectación que puedan tener los medios con el tema de la tecnología y metaverso. Yo creo que ya sería más o menos alguna de las respuestas que tratamos de orientar, y que obviamente pudiéramos estar especulando, pero lo estamos haciendo en base a lo que estamos viendo. No sé si con eso lleno ese espacio, y el profesor Chacón me dice si entonces, bueno, el profesor Chacón es el que introduce ahora el otro periodo. Muchas gracias, profesor. Teníamos una última pregunta de David Delgado para concluir esta jornada académica de esta noche. Gracias, profesor Chacón. Definitivamente es muy interesante la exposición del profesor Abdel Fuentes. Definitivamente, bueno, desconocía que era profesor. Siempre lo vi en la televisión, pero desconocía que era profesor. De verdad que muy interesante. Muchos desconocen mucho de mí. Sí, qué bueno, lo felicito. Gracias. Hace un instante, dos compañeros pues hicieron algunas intervenciones. Yo creo que las cosas se han estado dando. Me llamó mucho la atención cuando usted habló del WW, cuando yo me metí a la internet hace 10, 15, 20 años atrás. Es verdad, la internet se quedaba en la oficina, nunca lo voy a olvidar, ¿cierto? Se quedaba en la oficina y yo me quedaba y que bueno, tengo que ir mañana y buscar algo porque ya no lo tengo. Y ahora es verdad, lo tengo en mi bolsillo, abro el celular y lo puedo ver. O sea, muchas cosas han salido y definitivamente uno tiene que tener el criterio de tomar lo bueno de todo lo que esté pasando, incluyendo ahora en el metaverso. Yo creo que usted dijo algo muy puntual. Ahora los niños consumen tantos videojuegos que nosotros los papás no nos damos cuenta. O si lo vemos, tal vez nos hacemos lo desentendido, pero hay niños que ya son zombies. Porque se la pasan, tú los llevas a unas reuniones
de sociales, familiares, y los peladitos prácticamente están 7 horas en el celular. Y yo creo que eso hay que tenerle más cuidado que cualquier otra cosa. Así que hay que aceptar todo lo que está viniendo y tener el criterio de desarrollarlo y tomar de él lo mejor. Lo malo, desecharlo. Gracias. Sí, no, y obviamente, gracias a ti, ahí está el tema de la responsabilidad paternal sobre los hijos, y el otro asunto que es importante desde una mirada crítica es cómo esos chiquitos que deberían ser cultivados en los vínculos sociales no son vinculados en los vínculos sociales, para la redundancia. Y a mí se me pasaba a decir algo sobre las construcciones sociales, o sea, por ejemplo, ¿por qué los chiquitos prefieren toda esta tecnología y no prefieren lo tradicional? También porque ellos han crecido en ese constructo. Es decir, esa es la realidad que les rodea. Pero si tú tomas a un chiquito y le das una educación diferente, que no tiene un televisor por delante todo el tiempo libre del que dispone, y no tiene un aparato, un dispositivo con acceso a la web todo el tiempo, o simplemente no lo tiene en ningún momento, vas a ver que la inclinación y la conducta de ese chico es diferente, porque obviamente lo que nos rodea nos influye, es lo que tiene que ver con las construcciones sociales. Muchas gracias, profesor Abdel, por esta oportunidad de escucharle y reflexionar, entender un poco este nuevo tema de tecnología, el metaverso, las transformaciones que va a sufrir o que está ocurriendo con los medios de comunicación en positivo, y agradecemos a todos los estudiantes, profesores, la participación en esta noche. Agradecemos al profesor. Damos paso también ahora a la profesora Nedelka, decana de la Facultad de Comunicación. Bueno, muy rapidito, darle las gracias a mi querido amigo Abdel Fuente por haber compartido con nosotros su vasta experiencia. De verdad que ha sido muy agradable, ha sido una noche de lujo, como dicen. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros, por esas respuestas tan atinadas y por esa información tan actualizada. Les mando un abrazo, profesor. Gracias, profesora Nedelka. Igual, se lo retorno, profesora. Gracias. Y a todos los asistentes, muchas gracias a los profesores y sobre todo los estudiantes que están aquí y que amplían sus conocimientos a través de esta serie de webinar que hemos tenido, de esta charla sobre el metaverso que lo hemos aplicado a diferentes áreas, y me parece a mí que ha sido de mucha importancia para todos. Muchas gracias, profesora Abdel, nuevamente. Gracias a usted, profesora, por la invitación, y gracias a la audiencia, que hemos tenido una audiencia fina, profesora. Así es, así es. Así es, gracias. Gracias, Chacón. Gracias, profesora, a usted también. Gracias, Abdel. Saludos a todos, que tengan buenas noches y los esperamos pronto en los próximos eventos de la Facultad de Comunicación. No se Muchas olviden de gracias. llenar. Muchas gracias igualmente a Gracias. todos. Gracias, buenas noches. Fue un placer. Gracias a placer. todos, buenas Bye. noches. Y Gracias, saludos, profesora, mi gracias. estimado- Gracias, profesora. Buenas noches. Mi estimado Abdel, un saludo cariñoso. Gracias por todo. Gracias.